Muy buenas a todos y todas. Hoy vamos a hablar de condicionales, la lógica que decide si tu personaje salta o se queda clavado en el suelo mirando cómo pasa la vida. Si quieres entender cómo funcionan y empezar a darle verdadera inteligencia a tus videojuegos, quédate que empezamos. Lo primero que vamos a responder es ¿qué son los condicionales? Los condicionales en esencia son la base de toda la lógica de nuestro juego. Nos permite controlar, por ejemplo, acciones cuando un jugador va a presionar una determinada tecla, por ejemplo la barra espaciadora, la tecla intro, la WASD para moverse, etc. Básicamente, permite al juego tomar decisiones. Y vamos a hablar de uno de los condicionales más utilizados, que es el condicional if. Es uno de los más importantes de aprender porque es de los que más vamos a utilizar y en realidad podemos hacer prácticamente cualquier tipo de operación lógica con este condicional. Eso sí, si aprendes otro tipo de condicionales, como por ejemplo el condicional switch, pues también es recomendado, sobre todo porque va a haber ocasiones donde va a ser mucho más eficiente utilizar uno que otro simplemente por la estructura con la que los vamos a generar. Pero ya comento que en realidad con el condicional if, con que nos aprendamos este, ya lo tenemos hecho. ¿Y cuál es la estructura de este condicional if? Básicamente, escribimos en primer lugar la palabra if, abrimos y cerramos paréntesis y dentro de estos paréntesis vamos a establecer la lógica o las diferentes pruebas lógicas que se tienen que cumplir. Por ejemplo, si un dato es mayor o igual que otro dato. Después abriremos y cerraremos llaves y dentro de estas llaves colocaremos todas las instrucciones que se ejecutarán cuando esta condición sea verdadera, cuando se cumpla. ¿Y qué operadores podemos utilizar dentro de estos paréntesis para elaborar nuestras pruebas lógicas? Tenemos el símbolo igual para establecer que un valor sea igual a otro, mayor que, para establecer que un número, por ejemplo, sea mayor que otro, mayor o igual que incluye el mismo número que pongamos, menor que y menor o igual que, siguiendo un poco la misma lógica que con el símbolo de mayor que. Y de aquí saltamos a otros operadores que podemos utilizar para agregar más de una condición. Es decir, en mi prueba condicional, en mi prueba lógica, yo puedo agregar más de una condición. Lo que me van a determinar estos símbolos es si esas condiciones adicionales que yo agregue también se tienen que cumplir o simplemente son un requisito aparte, son, digamos, entre comillas, opcionales. Por ejemplo, en el primer caso agregamos los dos símbolos del AND para obligar a que esa otra condición que yo agregue se tenga que cumplir, es decir, se tiene que cumplir la condición 1 y también la condición 2, si no, no será verdadero. Y luego tenemos la opción de colocar las dos barras en vertical para establecer otra condición que se pueda cumplir. En el caso anterior era obligatoria, pero yo, por ejemplo, aquí se utiliza mucho en el caso de las teclas, porque yo muchas veces puedo saltar, imaginaos, con la barra espaciadora, pero igual también quiero que se salte con la tecla R. Pues en ese caso añadimos que la condición sea presionar la tecla espacio y añadimos las dos barras en vertical para establecer que también se pueda saltar con la tecla R. Vamos a leer los ejemplos porque este primer condicional nos dice que si la puntuación es mayor o igual que 0, al establecer el igual, determino que tiene que ser igual a 100 o superior. Si esta condición fuese simplemente mayor que, significa que si yo llego a 100, esto no se cumple. Tiene que ser 101, ¿vale? Me gustaría que quedara claro la diferencia entre uno y otro. Si esto se cumple, llamaría a una función para ganar la partida. En el siguiente ejemplo, que lo he cambiado porque no tenía mucho sentido la condición que había puesto, es básicamente que si pulsamos la barra espaciadora, es decir, cuando la barra espaciadora sea true, y adicionalmente, es decir, se tiene que cumplir esta condición y a su vez esta otra, y cuando mi variable, que seguramente esto sea tipo bool, cuando esta variable tipo bool sea verdadera, pueda saltar, entonces ejecutaré la función para saltar. Y nos preguntaremos, ¿y esto es habitual verlo? Sí, esto es muy habitual porque
A mí me interesa que solo pueda saltar, por ejemplo, cuando esté en el suelo. Si estoy en el suelo, activo esta variable. Cuando mi personaje está en el aire, esta variable la desactivo. Por tanto, aunque yo pulse la barra espaciadora, si estoy en el suelo podré saltar, pero si estoy en el aire y can't jump es falso, esta función, esta condición más bien, no se ejecutará. Lo siguiente que hemos hablado después de los paréntesis son las llaves. No tienen más misterio porque dentro de las llaves escribiremos el código que se ejecutará cuando esa condición se cumpla. En los ejemplos anteriores, cuando esto sea verdadero, si mi puntuación es 150, entonces habré ganado el juego. Pero ahora vamos a una de las partes núcleo, que son las excepciones. Aquí es donde realmente ocurre esa magia de los condicionales, porque las excepciones es lo que ocurrirá cuando esa condición sea falsa, o sea lo contrario. En ese sentido utilizamos la palabra else. Esta la vamos a colocar después del cierre de la llave del condicional. Es decir, si la vida es mayor que 0, entendemos que si mi vida es 50, el player sigue vivo, por tanto nos podremos mover. Pero en el else ocurrirá lo contrario, es decir, toda la parte de 0 hacia abajo. Si la vida es menos 5, significa que mi personaje, mi jugador, debería de estar muerto. En ese caso nos mostraría la pantalla de que hemos perdido. Pero podemos rizar aún más el rizo. Tenemos también la palabra else if. Este else if se coloca en el mismo sitio después de la llave, del cierre de la llave, y lo que hace es agregar en realidad otro condicional siempre y cuando el anterior no se haya cumplido. Es decir, es diferente a agregar condiciones. Simplemente aquí lo que estamos haciendo es generar una serie de condiciones cuando las anteriores, cuando sus predecesoras no se hayan cumplido. Por ejemplo, en este caso, si mi vida es mayor que 50, entonces la barra de vida será verde. Pero imaginaos que mi vida es 40, lo que voy a comprobar ahora es si mi vida está por encima de 20. Si mi vida está por encima de 20, una vez no se ha cumplido la de que mi vida sea mayor que 50, si mi vida es 30, por ejemplo, en ese caso la vida se colocará amarillo. Y finalmente termino con un else, porque en este sentido ya voy a comprobar todo lo que sea inferior a 20. Si mi vida es 1, la barra de vida se colocará en color rojo. Eso sí, un pequeño apunte al respecto de los condicionales, y es que es muy importante el orden que hagamos de las comprobaciones. Un orden incorrecto puede llevar a que no se ejecute, por ejemplo, esta línea de código, o otra que tengamos adicionalmente en los else que vayamos añadiendo. Por eso, quiero remarcarlo, es bastante importante el orden en el que ejecutemos las comprobaciones. Y ya para acabar, sabéis que si habéis seguido mi hilo de otros vídeos sobre programación, me gusta que terminemos con un pequeño ejercicio. Lo que vamos a hacer es, en la función del start, recordemos que esta función se ejecuta al inicio cuando se carga nuestra escena, quiero que dentro de esa función añadamos un condicional con una variable que creemos previamente que se llame score, y lo que quiero que hagamos es que comprobemos la cantidad o la cifra que va a contener esa variable, y dependiendo de la comprobación que hagamos nos muestre un texto en la consola. Recordad que para esto podemos utilizar la función print o debug.log. Así que vamos manos a la obra. Me voy a ir aquí a la parte superior debajo de la clase y voy a abrir la palabra start. ¿Vale? Con esto ya me genera de forma automática, con el autocompletar, toda la estructura de la función. Y encima de esta función voy a generar una variable pública de tipo int que se llame score. La voy a colocar pública para que podamos modificarla en el inspector. Ahora nos vamos dentro del start y vamos a hacer la comprobación. Si el score es mayor o igual, vamos a ver qué habíamos puesto por aquí, que 100. Vamos a ir haciendo el resto de estructuras para ir más rápido. Else if score mayor o igual que, vamos a buscarlo por aquí, 60, el siguiente es 30, lo voy a memorizar para no tener que bajar.
Siguiente es 10 y 0. De hecho, he puesto que sea simplemente mayor, así que vamos a seguir la misma estructura. Else if. De esta forma. Mayor o igual que 0. Y finalmente terminamos. Aquí tenemos ya toda la estructura, fijaos, en el orden que queremos, porque de esta forma, si mi puntuación es 150, aquí parará, ¿vale? Cuando ejecute las líneas de código, parará. Pero si esto es 80, dirá, vale, esto no se cumple, por tanto voy a saltar a la siguiente condición. La siguiente condición es que sea mayor que 60. Y ahora lo que vamos a hacer es poner los debug.log. Lo voy a dejar simplemente preparado, copio y pego esto en todas las estructuras. Y ahora simplemente vamos a copiar y pegar los textos. En vuestro caso tendréis que escribirlos. Podéis escribir estos o simplemente los que queráis. Y por aquí lo tenemos. Voy a hacer control S para guardar y vamos a ir a Unity para comprobarlo. Dentro de Unity vamos a agregar el script que hayamos generado hacia, por ejemplo, la cámara. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es modificar el score y vamos a ir viendo cómo afecta en la consola. Me voy a colocar en la ventana correspondiente y vamos a probar a ponerle 60. Por aquí lo vemos. Si ahora paro el juego y escribo 1, el texto debería de cambiar. Por aquí lo vemos. Funciona perfectamente nuestro condicional. Bien, pues vamos a acabar por aquí el vídeo sobre los condicionales. Si os ha gustado y por lo que sea no habéis visto los vídeos anteriores sobre funciones y variables, os dejo por aquí al final del vídeo también la recomendación, el enlace hacia esos vídeos. Y si os ha gustado también podéis darle like y suscribíos para más vídeos como este. Espero que os haya gustado. Un saludo.